Buenos días. Hoy quiero contarles qué me enseñaron los ángeles con respecto a las enfermedades y los síntomas. Ellos me mostraron una perspectiva completamente diferente que a mí me permitió salir de ese lugar de víctima cuando uno está padeciendo una enfermedad, porque yo lo sentía como, bueno, tengo esta enfermedad, no puedo hacer nada al respecto, simplemente la tengo que transitar porque no hay nada en mi poder que yo pueda hacer. Y lo que ellos me enseñaron me permitió salir de ese estado de víctima y usar ese síntoma o esa enfermedad a mi favor. Usarla para aprender, para comprender, para incluso hacer un autodescubrimiento sobre mí misma, para sanar y hasta incluso para alzar mi propia conciencia. ¿Cómo así? Ellos me explicaron y me mostraron que todo síntoma es una emoción no sanada. Y cuando me refiero a síntoma me refiero a desde una enfermedad hasta cualquier tipo de síntoma que uno pueda tener de una dolencia de huesos, de articulaciones, de enfermedades en la sangre, infecciones, cualquier tipo de síntoma o enfermedad. Ellos me lo resumieron en que es una emoción no sanada. ¿Y qué pasa con esa emoción no sanada? Una emoción que nos quedó adentro y que no logramos expresarla o sacarla, si esa emoción tiene mucha carga o en el tiempo la venimos llevando durante mucho tiempo, esa emoción que no sanó termina por materializarse. ¿Cómo se materializa? Se materializa en un síntoma o en una enfermedad. ¿De qué depende que ese síntoma o esa enfermedad sea más pequeño o más grave? Va a depender de la carga que tenga esa emoción y del tiempo en el que uno la lleva adentro. Y a veces, que es lo que creo que es lo más importante, es que a veces uno ni siquiera sabe que tiene una emoción guardada. A veces incluso ni siquiera está consciente de lo que le está pasando por dentro. Y no es hasta que el cuerpo te lo muestra que uno puede hacerse consciente y detenerse a pensar y analizar por qué me está pasando lo que me está pasando. Incluso ellos me mostraron, y acá me voy a meter en un tema un poquito más, quizá más profundo, que muchas emociones que tenemos guardadas a veces no solo son nuestras, sino que son emociones que han quedado guardadas de generación en generación y que se vienen pasando y pasando y pasando. Cuanto más tiempo se viene pasando, más carga tiene esa emoción. Y cuanto más carga tiene, cuando se materialice va a ser de forma más fuerte. Entonces lo que ellos me pusieron, digamos, como a la vista es, en primer lugar, siempre que tenemos un síntoma o una enfermedad, nos está mostrando y nos está iluminando algo que tenemos que sanar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, sí, ¿qué tengo que sanar? No es fácil como este camino y es incómodo, pero para los valientes hay mucha, pero mucha información detrás de cada síntoma. Muchas personas deben haber escuchado sobre biodecodificación, creo que hoy está muy de moda y todos hemos recurrido a me duele el dedo izquierdo, ¿qué significa el dolor del dedo izquierdo? Bueno, ese es como el inicio o la primera puerta, pero detrás de eso hay mucho más, hay una historia y se los digo por experiencia propia. Detrás de cada enfermedad hay una historia que, por ejemplo, en mi caso me permitió descubrir mucha, pero mucha información acerca de, no solo de mí, sino de mis generaciones pasadas. Y todo eso sí fue incómodo, sí fue como animarme y meterse de lleno a
averiguar, a saber, uno se enfrenta con muchas cosas que quizá le duelen, que quizá siente que no está preparada, pero como siempre les digo, si empiezan a aparecer en tu vida es porque estás preparada para enfrentarlo. Fue un camino como de autodescubrimiento. Detrás de ese síntoma había toda una historia que venía de generación en generación, que estaba en mi inconsciente, pero no estaba en mi consciente, porque cuando la empecé a transitar y a descubrir, todo empezó a tener mucha lógica. Y es lo que pasa cuando uno se anima a ir a buscar la historia detrás de ese síntoma. Entonces te saca de ese lugar de víctima y de me quedo a transitar la enfermedad porque no hay nada para hacer. Y te pone en un lugar en donde podés sacar muchas cosas que te van a servir. En mi caso me llevó a descubrir tanta información que me permitió, al fin de cuentas, comprender. Y cuando empecé a comprender las cosas y la historia y por qué yo repetía ciertos patrones, por qué actuaba como actuaba, por qué pasaban esas cosas en mi vida, me fue poniendo de cara con muchas cosas que yo tenía que ir sanando, comprendiendo o dándome una perspectiva diferente de una situación, lo cual me hacía ver las cosas distintas y desde ese lugar podía empezar a no solo comprender, sino a tener compasión por los otros y finalmente por mí misma. Había mucha historia detrás de mi síntoma. Y cuando la fui descubriendo, y la sigo descubriendo porque es un camino que estoy transitando, pero me llevó como a tomar las riendas de esa enfermedad, a decir, esto lo voy a usar a mi favor, esto lo voy a usar para redescubrirme, para aprender, para hacer algo al respecto. A medida que voy transitando esa enfermedad, voy dándome cuenta de las cosas que tengo que sanar, de las cosas que me está poniendo de cara, para que me las está iluminando, para que yo las vea, para que las medite, para que las comprenda, para que las vea desde otro lugar. Y eso me permitió ir sanando. Y como siempre digo, a medida que uno va sanando, se va sacando capas y va transitando la vida más liviana. Por eso es que en mi caso, y como yo hoy lo comprendo, puedo decir que las enfermedades y los síntomas son una bendición. Entiendo que es un poco polémico el término porque, bueno, cuando uno la está transitando la verdad es que no está bueno, pero cuando uno la puede usar a su favor, cuando esto te permite, que es lo que me permitió a mí, salir de ese lugar de víctima y usarlo a mi favor, eso me pareció una bendición. No en sí la enfermedad o transitarla o tenerla o que personas que amo las estén padeciendo, sino que me permite sacar algo bueno y es ahora para mí una enfermedad o un síntoma, es una herramienta de autodescubrimiento, de autosanación, porque cuando entro en ese camino de empezar a analizar por qué el síntoma, de dónde viene, qué significa, estoy empezando un camino sin saberlo a veces quizá, y ahora ya lo hago de manera inconsciente, me permite iniciar el camino de autosanación. Y por eso es que me pareció tan importante, a mí, la tomé, o sea, es una herramienta que tomé y que a cada cosa que me pasa o que le pasa a cualquier ser que quiero, persona que tengo cerca, se lo transmito, porque es una gran herramienta que me dieron y por eso se las quería compartir. Así que bueno, espero que les haya interesado y nos vemos en el próximo video.